Capítulo 17. El 1 de julio de 2018. Enrique Peña Nieto no hizo nada para cambiar la política neoliberal y detener la corrupción. Por el contrario, lo profundizó. Debe tenerse en cuenta que la política económica impuesta en el sexenio de Salinas fue mantenida durante los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y que el grupo original, compacto, salinista, que se benefició con el remate de bienes públicos, no solo continuó acumulando riquezas, sino también fue concentrando influencia política hasta que llegó a ser un poder fáctico, situado por encima de las instituciones constitucionales. Estos potentados, como es lógico, apuestan por mantener la misma política de pillaje y habían impedido, con trampas, dinero y manipulación, el cambio de régimen. Fruto de esta práctica antidemocrática fue la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México, un subordinado más de la élite dominante, no perverso, pero limitado y frívolo. Con él, la decadencia se precipitó porque, en vez de rectificar y aplicar otra política en beneficio de la colectividad, optó por profundizar el modelo neoliberal o neoporfirista. En tan solo 2 años Peña Nieto logró imponer de manera burda, en acatamiento servil de la agenda dictada desde el extranjero y con el contubernio de los grupos de poder en México, las llamadas reformas laborales, educativas, fiscales y energéticas. Se perpetró así un nuevo agravio al pueblo y un ataque más a la soberanía nacional. Se socavó la convivencia pacífica y se alimentaron la frustración, el caos y la violencia. La corrupción en el gobierno de Peña fue menor a la de Salinas, pero más ostentosa y descontrolada. El segundo resolvía los grandes trafiques en contra de la nación con muy pocos cómplices. Su hermano, Raúl, Pedro Aspe, José Córdoba, Montoya y otros. Sin embargo, con Peña todos hacían lo que querían. Había manga ancha. Luis Videgaray era muy poderoso, pero también Osorio Chong mandaba y decidía sobre el manejo del presupuesto, en especial el de seguridad. Y casi todos los secretarios repartían dinero a diestra y siniestra, a organizaciones sociales o de la supuesta sociedad civil. Otros botines estaban en el llamado Seguro Popular, en contratos de obras, adquisiciones, el Seguro Social, el ISSSTE, CONACYT, Seguridad Pública, Pemex, CFE, etc. Como ya dijimos, en los gobiernos posrevolucionarios había corrupción, pero en el periodo neoliberal, esta fue el distintivo principal de la política. Aquellos gobernantes, simpáticos, pícaros y sinvergüenzas, eran como niños de pecho en comparación con Salinas y otros varones del poder y del dinero que mandaban impunemente hasta antes de que llegáramos al gobierno. La mayoría de ellos haría palidecer a más de uno de los presidentes posrevolucionarios. En el caso de Peña, es pública su vinculación con varias compañías contratistas, aunque dos fueron sus predilectas. Una, la que le era más cercana, es la empresa IGA, de Juan Armando Hinojosa, originario de Reynosa, Tamaulipas, y avecindado en Toluca. El empresario norteño se vinculó a Peña cuando éste se desempeñó como gobernador del Estado de México. Desde entonces se convirtió en su contratista favorito. Cuando fui jefe de gobierno del Distrito Federal, en 2004, construimos en la delegación Iztapalapa el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, con 150 camas y una inversión de 350 millones de pesos. Casi al mismo tiempo, siendo Peña gobernador del Estado de México, construyó con Grupo IGA el hospital del municipio de Zumpango, de 125 camas, con un costo de 7,000 millones de pesos, es decir, 20 veces más caro que el hospital de Iztapalapa. Es importante subrayar que además del gran margen de utilidad obtenido en la construcción, la obra de Zumpango se encareció por el sismo de financiamiento utilizado. En este caso, el secretario de Finanzas del Estado de México, Luis Videgaray, solicitó al Congreso local la aplicación de un contrato por el cual se le entregue a Hinojosa, por concepto de capital e intereses, 282 millones anuales, y así será hasta cumplirse 25 años. Este esquema, denominado Proyectos para Prestación de Servicios, entre paréntesis PPS, fue una inversión del grupo de tecnócratas salinistas de Hacienda en los tiempos de Calderón, para comprometer o hipotecar las participaciones federales de estados y municipios. En poco tiempo, este oneroso mecanismo llevó a la quiebra por endeudamiento sin medida a varios gobiernos locales. La corrupción y el influyentismo quedaron también de manifiesto en Ixtapaluca, Estado de México,
donde se identificó un hospital de 225 camas, en 7.500 millones de pesos. La empresa que lo construyó es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas por su hermana, Ana Paula Gerard, y cuñado también de José Antonio González Anaya, casado a su vez con Gabriel Gerard. Cabe subrayar que, cuando se realizó ese negocio, en el sexenio de Calderón, este pariente político de Salinas, de Gortari, fungió como operador de Ernesto Cordero, en el cargo de subsecretario de Hacienda. En el gobierno de Peña Nieto, su parentesco político lo llevó a ser, primero, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, posteriormente director de Pemex, y terminó como secretario de Hacienda. No está de más precisar que en el Calderonato, Cordero, González Anaya y el también exsecretario de Hacienda José Antonio Meade crearon y promovieron con aval y dinero público ese mecanismo de financiamiento privado, costoso y fraudulento. Pero regresando a Hinojosa, es preciso agregar que, en el Estado de México, Peña Nieto le asignó contratos por 23.000 millones de pesos, con la complicidad del entonces secretario estatal de Obras Públicas, Gerardo Ruiz Esparza, quien fue, cuando Peña llegó a la presidencia de la República, un poderoso e influyente titular de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Desde el principio del gobierno de Peña, los contratos que Hinojosa recibió se multiplicaron. Entre los más conocidos destaca la pretendida construcción del tren rápido de Querétaro a la Ciudad de México, con un presupuesto estimado de 58.000 millones de pesos. En este caso, fue tanto el escándalo por denuncias de corrupción que la obra tuvo que ser cancelada, con el añadido de la molestia del presidente de China, porque se anuló el contrato con una empresa de ese país. Por respeto al expresidente, no cuento en qué términos le reclamó el mandatario chino. Con el mismo sistema de financiamiento público-privado, proyectos para presentación de servicios, PPS, Grupo IGA recibió de Rafael Moreno Valle, gobernador panista de Puebla, un contrato para edificar el Museo Internacional del Barroco, con un presupuesto estimado de 12.000 millones de pesos. Otro proyecto impugnado y que también se canceló fue el acueducto para llevar agua a Monterrey, Nuevo León, desde el río Pánuco, que desemboca en el Golfo de México, en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Esta obra se estimó en 55.000 millones de pesos. Un acto más de influyentismo descarado en beneficio de IGA fue el contrato para ampliar el hangar, donde se guardaba el lujoso avión presidencial, mal nombrado José María Morelos y Pavón. La obra supuestamente costó 1.000 millones de pesos. No se solicitó como lo establece la ley y se asignó de manera directa. La relación de Peña con Hinojosa es muy cercana. Es público que el empresario construyó una compañía de aviones y helicópteros que rentaba al gobierno del Estado de México y posteriormente el Estado Mayor Presidencial. Cuando era gobernador, Peña hacía frecuentes viajes a fin de semana a Miami en los aviones más lujosos de esa empresa. En ese marco de gran confianza tuvo lugar la operación inmobiliaria entre la esposa de Peña Nieto e Hinojosa, según el cual el contratista le vendió a la señora Angélica Rivera la llamada Casa Blanca en 120 millones de pesos. Lo mismo que la casa de campo de Malinalco, que supuestamente Hinojosa vendió a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, en 10 millones de pesos y a plazos. En 2016, en el escándalo de los papeles de Panamá, en los que se ventilaron operaciones de lavado de dinero en todo el mundo, se dio a conocer que Hinojosa guardaba en el extranjero 100 millones de dólares. La otra empresa predilecta de Peña es la española OHL. Hasta hace poco el director en México de esta compañía, también protegida por Ruiz Esparza desde sus tiempos en el gobierno mexiquense, era José Andrés de Oteiza, quien fue secretario de Patrimonio Nacional del presidente José López Portillo. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, también perteneció al Consejo de Administración de OHL. Al igual que IGA, desde que Peña era gobernador del Estado de México, dicha empresa recibió apoyo del presupuesto público y concesiones para construir autopistas y segundos pisos. Hoy, la mayoría de las carreteras de paga en esa entidad están en manos de los dueños de OHL, y transitarlas cuesta más que en ninguna otra parte del país, y posiblemente del mundo. El manejo del influyentismo es la especialidad de estos falsos empresarios. Existen grabaciones que prueban cómo sobornan a funcionarios para obtener contratos y lucran con las finanzas públicas. Tras la llegada de Peña a la presidencia, OHL se volvió un pulpo. Le otorgaron contratos de obras de todo tipo y en todo el país.
desde trenes, aeropuertos, autopistas y segundos pisos, hasta la construcción de termoeléctricas para la Comisión Federal de Electricidad. Su modus operandi consistía en recibir subsidio del erario y al mismo tiempo concesiones para cobrar por el uso o servicio de las obras. Un ejemplo de ello es el segundo piso de la carretera México-Puebla, en un tramo de 14 kilómetros que va desde la planta Volkswagen al estadio de fútbol Cuauhtémoc. En esta obra, el gobierno aportó 5,000 millones de pesos y OHL supuestamente otros 5,000 millones, lo que significó cargar casi todo el presupuesto público porque el costo real es de menor de la mitad, con la cual firma española no erogó casi nada, pero obtuvo una concesión para cobrar el peaje durante 25 años. En esta misma lógica, de negocios sucios o de opacidad, como se dice ahora, debe verse la construcción del nuevo aeropuerto del Valle de México, una obra faranoica, costosísima y con graves deficiencias técnicas. Es cierto que se necesitaban 2 pistas más para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, pero ¿cómo lo hicimos? Estas se construyeron en el aeropuerto militar de Santa Lucía. La nueva terminal fallida que impulsó el gobierno de Peña conllevaba, entre otras calamidades, el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, supuestamente por interferencia en el tráfico aéreo. Estamos hablando de tirar a la basura miles de millones de pesos. Recuérdese que apenas en 2007 se inauguró la Terminal 2 del aeropuerto capitalino y que en ese mismo lugar se amplió el hangar presidencial. Si el costo de estas obras sumáramos las pérdidas que hubiera significado el cierre de la base aérea de Santa Lucía, que ocupaba 2.500 hectáreas, ahora 3.500, estaríamos hablando de un despilfarro mayúsculo, solo en beneficio de la especulación inmobiliaria, pero que no habría traído aparejada utilidad pública alguna, y sí una grave afectación social y ambiental en la zona, así como severos problemas de operación del aeropuerto mismo. Nuestra propuesta alterna significó no gastar 300,000 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto, pues con una inversión de 75,000 millones aplicados a las 2 pistas adicionales de Santa Lucía y a la de la base aérea, con todas las instalaciones de un nuevo aeropuerto civil y militar, nos ahorramos 125 millones, considerando los 100,000 millones que destinamos a pagar a empresas ya contratadas. Evitamos así un oneroso gasto. Se conservó el actual aeropuerto Benito Juárez y no se realizó la obra faranoica, rellenando el lago de Texcoco solo por fines de lucro y corrupción. Además, construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco conllevaba el riesgo de que la terminal y las pistas sufrieran humedecimientos, porque toda la región es una gran capa de fango y el suelo firme se encuentra a 50 metros debajo de la superficie. Es posible que, como sostenían los técnicos holandeses y la empresa del yerno de Slim, para subsanar este peligro, el nuevo aeropuerto descansaría sobre una especie de plataforma flotante que supliera la necesidad de rellenar el terreno. Pero, aceptando, sin conceder, que esto hubiera sido la solución, la aplicación de este invento habría sido costosísima. No hay razón, pues, fuera del afán de realizar nuevos contratos turbios para empecinarse en realizar esta obra de relumbrón. Vivimos en un país con grandes y graves problemas que también requieren ser atendidos y demandan inversión pública. En fin, las empresas favoritas de los 2 últimos gobiernos parecían pulpos, se ocupaban de todo: gasoductos, hospitales, autopistas, centrales aéreas, eléctricas, reclusorios y muchas más. Luego del fracaso del gobierno de Peña, que en sentido estricto significó el agotamiento de la política antipopular y entreguista impuesta desde principios de los años 80 del siglo pasado, teníamos amplias posibilidades de triunfar en las elecciones de 2018. Sin embargo, no fue fácil la travesía porque los oligarcas estaban envalentonados con sus 2 imposiciones anteriores y cada vez era más evidente el poder que ejercían sobre los 2 partidos dominantes, en sentido estricto, de uno, el PRIAN, pero sobre todo porque además del dinero poseían el control por entero de los llamados medios de información, de manipulación. En realidad, con sus comentaristas famosos de sueldos millonarios en radio y televisión, periodistas vendidos y pseudointelectuales al servicio del régimen de privilegios y corrupción. Nos ayudó mucho la Constitución de Morena. Creo que eso fue clave, el contar con un partido político para no depender de alianzas que algunas veces obligan a otorgar concesiones en lo programático o postular candidaturas impresentables que ponen en duda la honestidad y las causas justas por las que se lucha.
Esto no necesariamente significa que las alianzas sean malas. Lo son cuando se depende de partidos enteramente utilitarios que solo buscan cargos y no los mueven ideales. Con ellos están expuestos a incongruencias y se corre un mayor riesgo de traiciones. No así cuando el partido se apega a principios, promueve estas coaliciones, se cuida la calidad moral de los aliados y se puede hacer valer el derecho de admisión. Si esto es posible, las alianzas son importantísimas porque suman a más mujeres y hombres con voluntad, convicción y buena fama pública, quienes se oponen a esta táctica desde el interior del partido. Generalmente buscan ser ellos los únicos elegidos, aunque no tengan el respaldo popular, siempre con la excusa del purismo, cuando en realidad esas posturas son meras y vulgares simulaciones individualistas. Como lo expliqué, luego del fraude nos dedicamos a formar el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. En la consulta a los fundadores para decidir si continuábamos como movimiento o nos convertíamos en partido, la mayoría optó por esto último, de modo que hicimos todos los trámites de ley, celebramos las asambleas exigidas por el organismo electoral y así, el 2 de octubre del 2014, se nos otorgó el registro como organización política. Es un orgullo decir que fui de los fundadores, el primer presidente del Consejo y el segundo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pude, en esa ocasión, quedarme sin ninguna tarea formal en el partido, pero necesitaba una plataforma no tanto para darme a conocer o conducir el movimiento, sino para tener una representatividad formal que me permitiera argumentar y exponer nuestras ideas en los medios de información e inclusive aparecer en mensajes en tiempos oficiales sin que pudieran silenciarnos. En 2015 fue el año en el que Morena participó en un proceso electoral por primera vez, obteniendo 3.068.086 votos en la elección de diputados federales. Con ese resultado, el partido se colocó en cuarto lugar de votación. La primera bancada de diputados de Morena estuvo compuesta de 35 legisladores. En ese año también hubo elecciones locales en 16 entidades, en las que Morena logró obtener 41 legisladores de los congresos locales en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. En nuestros estatutos se establecieron desde entonces dos procedimientos que han resultado fundamentales para hacer valer la democracia en el interior del partido, sin divisiones, rupturas o imposiciones. El método de encuesta para elegir a nuestros candidatos y el sistema de insaculación o sorteo para seleccionar a los candidatos plurinominales en las listas que presenta el partido en los procesos electorales. Por primera vez, en ese entonces, fueron diputadas y diputados, mujeres indígenas y campesinos, obreros, comerciantes, maestras y maestros, gente buena que con los métodos tradicionales de elección con los partidos nunca había llegado al Congreso. Desde luego, hubo mucha crítica al sorteo y se recurrió al argumento elitista, según el cual los parlamentarios tienen que ser gente de ciencia y conciencia, como se decía en la época colonial. Pues bien, este primer grupo de legisladores actuó con mucha dignidad y lo más importante es que, salvo excepciones, no se vendieron ni traicionaron al pueblo. Recuerdo que la legislatura anterior, la surgida del fraude de 2012, la mayoría de los diputados del PRD se había sometido al régimen sumándose al llamado Pacto por México. Esta maniobra de cooptación de la izquierda comenzó apenas pasando la elección del 2012. Tengo presente que todavía no se calificaba de elección presidencial que habíamos impugnado, cuando el finado Manuel Camacho Solís, un hombre bueno, pero demasiado inclinado a la negociación y a la búsqueda del acuerdo, nos convocó a una reunión en la que participamos Jesús Ortega, Jesús Zambrano, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y uno o dos dirigentes más que no recuerdo. Ahí, el licenciado Camacho presentó un documento político que, a la postre, se convertiría en el Pacto por México. De manera respetuosa dije a mi intervención que no estaba de acuerdo con aceptar ninguna alianza con el nuevo gobierno de Peña y que solo les pedía esperar a la resolución del Tribunal Electoral para quedar en libertad. Luego, como era predecible, el Pacto de Marras se convirtió en un instrumento para profundizar en la política entreguista y antipopular. Con ese paraguas se aprobaron las más nefastas reformas, educativa, fiscal y sobre todo, la más ambicionada, la llamada reforma energética. Esta última fue, en buena medida, la causante del infarto que padecí hace 10 años. Aclaro que antes de este gran susto, me cuidaba poco y trabajaba mucho más. Pensaba que eso del estrés no existía, que era una exquisitez pequeño burguesa, como la depresión y las frecuentes visitas al psicólogo. Sin embargo, constaté que estaba equivocado. La hipertensión mata. El infarto es la principal causa de muerte en el país, entre otros factores que lo provocan. Se incluyen desde luego la tensión y el enojo.
Recuerdo que entonces, en diciembre del 2003, se nos juntaron varias tareas y preocupaciones. Estábamos apurados creando las asambleas cuyo requisito era que asistieran con credencial de elector más de 3.000 ciudadanos en la mitad de los estados y nosotros queríamos cumplir en todos, lo cual al final logramos parcialmente, es decir, se cumplió la exigencia en 30 estados, pero no tuvimos capacidad de convocatoria, información y organización en Jalisco y Baja California Sur. Sumando a este desafío, tuvimos que enfrentar una reforma energética tan entreguista que nos devolvió a los tiempos anteriores a la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Como hemos visto, en todo el periodo neoliberal, la apuesta fue por la privatización, es decir, como lo define el Diccionario de la Lengua Española, de manera literal, convertir lo público en privado. Recuerdo que, ante la gravedad del problema, convoqué al Zócalo una y otra vez, como 10 veces, de julio a diciembre de 2013. Sin embargo, en esa ocasión, la gente no sintió que fuera tan malo compartir la renta petrolera con particulares nacionales y extranjeros, y se dejó llevar por las supuestas ventajas que ello tenía. Llegaría mucha inversión extranjera, se crearía una gran cantidad de empleos, aumentaría la producción de crudo, bajaría el precio al consumidor de los energéticos y además, según esta campaña publicitaria mentirosa y ruin, en México no teníamos ni dinero ni tecnología para extraer el petróleo, menos el de aguas profundas, donde poseíamos un enorme tesoro. Lo cierto es que, a diferencia de lo ocurrido en 2008, la gente no se movilizó como se habría requerido. También es posible que nosotros no supimos hacer bien las cosas y fallamos en nuestras estrategias. En cada convocatoria se llenaba el Zócalo, pero nuestras expectativas eran mayores. Queríamos que fueran movilizaciones como las del desafuero o como las del fraude electoral de 2006. Pensamos que solo así podíamos parar el reparto descarado de grandes bloques de tierra y agua del territorio nacional en beneficio de compañías petroleras particulares, de políticos corruptos y de traficantes de influencias. El caso es que mi corazón no aguantó, pero me levantaron la ciencia, el creador y la suerte de estar en la Ciudad de México, a 15 minutos de una clínica con sala de hemodinamia, de esas que apenas ahora existen, cuando menos una en cada capital de los estados. Días después del infarto, aún rodeado el Congreso por nuestros militantes y con la resistencia heroica de activistas autónomos y de simpatizantes de Morena, los legisladores aprobaron la reforma energética. Aquí destaco dos hechos vergonzosos. Uno, de manera en que tanto el PAN como el PRD simularon para votar juntos con el PRI las reformas que más les acomodaban y que menos dañaban su imagen, a sabiendas que el PRI le bastaba solo una de esas bancadas opositoras para lograr la mayoría calificada que requerían las reformas constitucionales. Así fue el truco. El PRD supuestamente se oponía a la reforma energética y votó en contra de ella, pero lo hizo a favor de las reformas fiscales, porque demagógicamente sostenían que los ricos debían pagar más impuestos. El PAN, por su parte, dio su respaldo a la energética y votó en contra de la fiscal. En fin, una burda simulación. El otro asunto que supera el cretinismo es que los legisladores del PAN, un partido que se fundó en 1939 para oponerse a la expropiación petrolera del año anterior y cuyos dirigentes estuvieron todo el tiempo a favor de la privatización, en lugar de limitarse a votar por la reforma energética privatizadora y a celebrarlo como un triunfo de su ideario conservador, se atrevieron a pedir dinero para apoyarla. Emilio Lozoya, director de Pemex en ese tiempo, y quien actualmente permanece en prisión, sostuvo en su declaración ante la Fiscalía General de la República que por órdenes superiores había entregado dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la reforma energética. Textualmente señala: como parte de la aprobación de las reformas del Pacto por México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso me indicaron en febrero del 2013 que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales del interés del presidente Enrique Peña Nieto. Para ello, teníamos que estar cerca de los grupos y personas a las que les interesaban dichas reformas. Después supe que se trataba de la reforma energética. Yo intervine principalmente en la aprobación de la reforma energética, entregando, a través de terceros, ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes que permitían ver la denominación de los billetes, y maletas a senadores, integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República, y un diputado federal, y que esos recursos eran, entre otros, los precisamente puestos por Fabiola Tapia Vargas, en efectivo, en razón de las transferencias de Odebrecht. Todo el recurso que se entregó en efectivo a dichos legisladores, cuyos nombres eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray Caso, fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas,
y entregando a mi jefe de ayudantes de toda mi confianza, de nombre José Velasco Herrera, finado en diciembre del 2013, en unas oficinas alternas rentadas por Pemex, mismas que se ubicaban en Montes Urales, número 425, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, lugar en donde se realizaron las entregas que se especificarán más adelante. Situación que fue operada por Francisco Olascoaga, jefe de departamento administrativo en la Dirección General de Pemex. Las entregas se realizaban en billetes de las siguientes denominaciones: 200, 500 y 1000. Los montos eran fácilmente identificables, pues se encontraban en bolsas identificadas por diversos bancos, Banorte por ejemplo, por lo que no era necesario contarlo al momento de entrega. Respecto a la negociación con los legisladores del Partido Acción Nacional, en este rubro, quien aclara que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. El grupo que ejecutaba estas extorsiones era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Mauri. Estas extorsiones se verificaron constantemente en mi oficina ubicada en Marina Nacional 329, Colonia Verónica Ansúrez, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pues, a solicitud de Luis Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en primer momento, hasta $50 millones para dar su voto a favor de la reforma energética. Ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República, como Tamaulipas, Campeche y Querétaro, y usaban eso como excusa para pedir constantemente más y más dinero. Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que se les dieran contratos en Pemex. Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos. Más adelante señalaré cómo, debido a dichas amenazas de boicotear la reforma, Luis Videgaray Caso me instruyó a realizar entregas de dinero adicionales de sobornos. Los recursos se les asignaban según iban avanzando las negociaciones. Por ejemplo, en el caso del PAN, se iban dando los recursos según avanzaba la mesa de negociación que había entre la Secretaría de Energía, Hacienda y esos legisladores del PAN. Es decir, los montos y maletas de dinero se entregaban según avanzaba los borradores de la reforma energética. Este era el criterio con base en el cual yo recibía instrucciones de Luis Videgaray Caso para que se liberaran los sobornos a los legisladores, pues el antes secretario de Hacienda me indicaba que debía rendir informe puntual de los avances de la reforma. En este apartado quiero señalar dos cosas. Primero, que la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal. Por ejemplo, además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversas contratistas de Pemex. Segundo, señalar que ya no daba crédito el hecho que, cuando salió a los medios de comunicación, el escándalo de Odebrecht, y se decía que me habían dado dinero, todos los panistas, incluyendo Ricardo Anaya Cortés, pedían castigo, cuando ese dinero de Odebrecht que se recibió, es decir, el recibido por la continuidad del contrato Etileno 21, por lo de Tula 1 y el remanente de lo que dieron durante la campaña, fue para tener la disponibilidad de los recursos que exigían ellos. Esos recursos fueron para que votaran en favor de la reforma energética, de lo que ellos eran conscientes. Acompañamos la construcción de la candidatura de 2018, con la labor de organización territorial, de modo que nunca dejamos de visitar pueblos, municipios y estados de la República. La formación de comités de protagonistas del cambio fue fundamental para recoger los sentimientos de la gente y transmitirle nuestros ideales, planes y acciones. En ello fue decisivo el periódico Regeneración, un impreso de 8 páginas con pocos textos, buenas imágenes y escrito de manera sencilla, acorde a la idiosincrasia del pueblo, sin la jeringosa sabionda, claro y directo. El periódico se editaba cada mes, con un tiraje de 10 millones de ejemplares. Sin embargo, lo más importante es que los comités de Morena lo entregaban casa por casa en comunidades, pueblos, colonias, barrios y unidades habitacionales. Esta importante labor la hicieron voluntarios con una mística ejemplar, movidos por sus firmes convicciones democráticas. Hay infinidad de anécdotas sobre mujeres y hombres que hasta la fecha se les identifica como los repartidores del periódico, a quienes la gente les preguntaba cuándo llega. En efecto, Regeneración era una publicidad esperada y por su cantidad, frecuencia, contenido y sobre todo por su capacidad de distribución, llegó a ser el medio impreso de información político más leído en el país. Este resultado excepcional
ni siquiera lo registraron nuestros adversarios, ni los dueños de los medios convencionales de información. Además, a nosotros tampoco nos convenía que se supiera, aunque claro, en las encuestas que hacíamos con frecuencia se preguntaban cómo se entraba a las noticias y Regeneración siempre aparecía en primer lugar. La red de comités por el país fue la clave para lograr romper el cerco informativo y para otras importantes tareas. No solo era cosa de editar millones de ejemplares, de un periódico o de un volante, sino que había que contar con mujeres y hombres dispuestos a entregarlos. En otras palabras, para toda causa justa es indispensable contar con auténticos militantes dispuestos a participar con convicción, desinterés y entusiasmo. Ya próxima la campaña, el 20 de noviembre del 2017, realizamos un congreso importantísimo en el Auditorio Nacional. Ahí hicimos el acuerdo de buscar una alianza amplia, plural, así como diferenciar entre la mafia del poder y militantes de otros partidos y ciudadanos honestos y de buena fe. Como muestra de pluralidad, y en el congreso participaron Elenita Poniatowska, el padre de José Alejandro Solalinde y Alfonso Romo, entre otros. Ahí sostuve que no debíamos pelear con los militantes de abajo de los partidos, que el problema tenía que ver con los de arriba, con una mafia que oprimía a todo un pueblo, sin distinción de partidos. También llamé a la unidad en nuestro movimiento. Manifesté que nadie debería ser excluido, que todos hacíamos falta y que más allá de nuestros intereses personales, por legítimos que fueran, está la causa superior de transformar a México. Ese día repetí, y sigo repitiendo, que solo el pueblo puede salvar al pueblo, y que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. También anuncié que Ricardo Monreal había decidido quedarse, después de no ganar la encuesta para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y recordé lo que decía José Martí: el verdadero revolucionario no ve en qué lugar se está mejor, sino en qué lugar es más útil al movimiento de transformación. Una vez aprobado el proyecto de Nación 2018-2024, que fue sometido a una amplia consulta ciudadana, el 14 de diciembre del 2017 ya conocerá 16 integrantes del futuro gabinete, con excepción de los secretarios de Defensa y Marina. Se trataba de 8 mujeres y 8 hombres. Alejandra Fausto Guerrero, Secretaria de Cultura; Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Carlos Ursúa, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación; Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía; Irma Heréndira Sandoval, Secretaria de Función Pública; Javier Jiménez Espriu, Secretario de Comunicación y Transporte; Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud; Josefa González Blanco, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; María Luisa Albores González, Secretaría de Bienestar; Miguel Torroco Márquez, Secretario de Turismo; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Rocío Nale García, Secretaria de Energía; Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. De ese primer gabinete, 6 permanecen ocupando secretarías: Alejandra Fausto, Jorge Alcocer, Luisa María Alcalde, María Luisa Albores, Miguel Turrucón, Román Meyer y Víctor Villalobos. La mayoría de los que salieron está cumpliendo otros encargos y los nuevos ayudan desde el inicio con entrega, honestidad y profesionalismo. En cuanto a la elección de los secretarios de Defensa y de Marina, llevé a cabo una amplia investigación y opté por el general Luis Crescencio Sandoval González y por el almirante José Rafael Ojeda Durán. Me decidí por ellos debido a varios factores, pero básicamente por uno que consideré fundamental, y no me equivoqué: son incorruptibles. En la campaña me dediqué a recorrer el país y no dejé de plantear que íbamos a desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Siempre repetí que la fórmula para lograr el renacimiento del país no consistía en disminuir o atemperar la corrupción, sino en acabar con ella. Era una respuesta a quienes piensan con mentalidad conservadora que la corrupción no se va a poder terminar en México, porque es como algo consustancial a los mexicanos. Ya sabemos la opinión del presidente Peña, cuando le preguntaron qué pensaba de la corrupción, y contestó que esta era parte de la cultura del pueblo de México. Debe reconocerse, en descargo de Peña, que muchas personas comparten ese pensamiento, pero el expresidente lo dice con franqueza. Los más hipócritas y los menos cínicos llegan a conceder que la corrupción se puede limitar, se le puede mantener a raya, pero no es posible extirparla. Un maestro mío, que me enseñó muchas cosas, escribió recientemente un libro en el que sostiene eso.
Difiero totalmente de mi maestro en este aspecto y de los moderados que piensan que acabar con ese fenómeno es imposible. Sostengo que logramos poner fin a la corrupción en México. Por eso tenemos que pensar en ese gran objetivo superior de convocar a todo el pueblo y hacer de la honestidad una forma de vida, una forma de gobierno. No es muy complicado y soy optimista al respecto por la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que existen en nuestro pueblo, nuestras familias y comunidades, por la influencia de las grandes civilizaciones mesoamericanas. La corrupción no se desarrolla de abajo hacia arriba, sino a la inversa, y tiene mucho que ver con el mal ejemplo del titular del Ejecutivo. No olvidemos que ha predominado en un régimen presidencialista y que, si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos y los presidentes municipales también. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores tendrán que ser honestos y los presidentes municipales igual. Por eso sostengo que estamos limpiando el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. En 2018 señalaba que los ministros de la Corte se acababan de autorizar sueldos de 650,000 pesos mensuales. Con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, eso es un abuso y una sinvergüenzada. Hemos recomendado que esas acciones inescrupulosas no se lleven a la práctica, y se ha venido predicando con el ejemplo, porque en donde tenemos facultades amplias, que es en el Poder Ejecutivo, desde el primer día redujimos los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el del presidente, y aumentamos las percepciones de los de abajo. Sostenía que habría un plan de austeridad republicana, que los ajustes de sueldos arriba nos permitirían aumentar el sueldo de maestros, de enfermeras, de médicos, de policías, de soldados, marinos, y repetía la fórmula: acabar con la corrupción y con los privilegios para destinar todo lo ahorrado en beneficio del pueblo y en especial de los más necesitados. En la campaña aclaramos nuestro ideario para contrarrestar la guerra sucia desatada por nuestros adversarios para infundir miedo, algo que ya habíamos padecido en las dos elecciones presidenciales anteriores, sobre todo en la primera, con el señalamiento de que yo era un peligro para México, repetido en forma incesante, a la manera de la propaganda fascista, en todos los medios de manipulación al servicio de la mafia del poder. En 2018 fuimos más directos, argumentamos más, sosteniendo que, con todo respeto, no nos inspirábamos ni en el presidente Maduro, ni en Donald Trump, ni en ningún gobernante extranjero, que nos guiábamos por las lecciones que nos dejaron los padres de nuestra patria en materia de libertad, justicia, democracia y soberanía. Nos inspiramos en las enseñanzas de los curas buenos y rebeldes, Miguel Hidalgo y Costilla, y José María y Morelos y Pavón, en el benemérito de las Américas, Benito Juárez, en luchadores sociales como los magonistas, Francisco Villa, Emiliano Zapata, en el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y en el presidente patriota, Lázaro Cárdenas del Río. También aclaramos una y otra vez que no estábamos en contra de los empresarios, de los ricos, sino de los traficantes de influencias y de los políticos corruptos. Más de una ocasión repetí que no todo el que tiene es malvado, que el empresario que invierte, arriesga, genera empleos, paga impuestos y obtiene utilidades lícitas y razonables, y acumula una fortuna, merece apoyo y respeto. En este tiempo, al igual que la consigna, por el bien de todos, primero los pobres, expresé la frase, arriba los de abajo, lo cual no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Algo que ahora se entiende mejor, porque en el combatir la corrupción, la impunidad y el influyentismo, le ha ido bien a todos, a los de arriba y a los de abajo, aunque proporcionalmente se han beneficiado más los pobres, porque anteriormente ellos no recibían casi nada. También aclaré que no era antirreligioso sino partidario del Estado laico, lo que significa garantizar la libertad a creyentes de todas las iglesias y a los no religiosos. Además, el 20 de noviembre del 2017, a 6 meses de la elección, en el Auditorio Nacional, sostuve: en este movimiento hay millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones. Lo puedo probar. Somos 2 millones de militantes de Morena, y en las encuestas están manifestando que van a votar por nosotros alrededor de 30 millones de mexicanos. Y así fue. El 1 de julio del 2018 obtuvimos 31 millones de votos. Durante la campaña hubo 3 debates organizados por el INE, sin la equidad necesaria, porque este organismo estaba cooptado, controlado por nuestros adversarios del bloque conservador. El primer encuentro fue en la Ciudad de México, y ahí todavía participó Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien poco después declinó. En esa ocasión participamos el candidato del PRI y del Verde, José Antonio Meade Cunibreña,
Ricardo Anaya Cortés, de la alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, y yo, que representaba a Morena, PT y al partido Encuentro Social. En el primer debate, el 22 de abril del 2018, no hubo nada trascendente, al menos en lo relacionado con nosotros. Solo destacó que Meade se me lanzó diciendo que yo tenía un departamento en Copilco, que no había manifestado en mi declaración patrimonial, lo cual no era cierto, porque, aunque aparecía mi nombre en el registro público de la propiedad, en realidad formó parte de la herencia que le tocó a mi hijo Andrés, cuando se hizo el juicio testamentario al fallecer mi esposa Rocío. El segundo debate sí fue entretenido, pues los del INE le habían permitido al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano un formato en el que los participantes podíamos movernos de nuestro lugar, caminar hacia cualquier contrincante y enfrentarlo, como lo había hecho Trump a Hillary Clinton, ir sobre ella, encararla con frases fuertes, algo así como hacer presencia con un importante lenguaje corporal, de modo que cuando Ricardo Anaya vino hacia mí a querer hacer lo mismo, mi reacción fue sacar mi cartera y protegerla con mis manos sobre el pecho, dando a entender que corría el riesgo de que me la robara. Luego, en otro momento, en el que se me lanzó muy duro, se me ocurrió decirle, por sus antecedentes de deshonestidad y por falsario, Riquín Canallín, y así libré sus ataques sin daño alguno. El tercer debate fue en Mérida, prácticamente de rutina, solo que ahí sucedió algo muy importante que esfumó la poca posibilidad de triunfo que tenía Ricardo Anaya y que acabó con la unidad del bloque conservador en contra nuestra. En su desesperación, o mal aconsejado, pensando que daría un campanazo y se produciría un gran viaje a su favor, por la mala fama pública del presidente, Anaya sostuvo que, de ganar, metería a Peña a la cárcel por ladrón. Cuando escuché eso, me dije por mis adentros, gracias, primo hermano, ya explicaré el porqué de mi optimismo. En ese momento, lo más importante fue la reacción de Meade, a quien tenía junto a mí, aunque su micrófono estaba cerrado como el de todos, con excepción del de Anaya, porque era su turno de habla. Alcancé a escuchar la expresión de enojo del priista, quien, palabras más, palabras menos, le gritó a Anaya, tú eres el corrupto, y a ti es al que se debe meter a la cárcel. Independientemente de lo político, confieso que me gustó la autenticidad y la muestra de lealtad de Meade hacia el presidente Peña. Además, seguramente él sabe cómo, en un principio, cuando las llamadas reformas estructurales, y siendo Anaya presidente del PAN, se hicieron arreglos inconfesables entre ellos, una prueba es lo declarado por Emilio Lozoya, quien aseguró, entre otras acusaciones, que Luis Videgaray, Caso, me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons. En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a arreglarle 6.800.000 pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez, por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara en llegar a dicha gobernatura. El mensaje era claro, de tal modo, en la primera semana de agosto del 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas, y a quien me comprometo a presentar para que sea entrevistado, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Al comenzar la campaña, el bloque de empresarios vinculados al régimen que participaron en el fraude electoral de 2006 contra nosotros, confiados en su prepotencia, nos ignoraron pensando que fracasaríamos de nuevo. Es más, estaban distanciados de Peña, pues aunque impulsaban las llamadas reformas estructurales y habían ambicionado la privatización del sector energético y de la educación, no les gustó la llamada reforma fiscal, sobre todo la eliminación del régimen de consolidación fiscal que le permitía a los grandes corporativos evadir el pago de los impuestos. Tampoco les convino el aumento de hasta 35% del impuesto sobre la renta, el retiro de privilegio de no pagar impuestos en operaciones realizadas en la bolsa de valores y el pago de contribuciones por la extracción de minerales. Aunque, como ya vimos, mantenían el privilegio fiscal de la condonación de impuestos, que en los hechos les permitía no contribuir a nada a la hacienda pública.
se sintieron traicionados por Peña. Le salió la arrogancia y el conservadurismo extremo, y empezaron a golpearlo en sus medios de manipulación como el periódico Reforma y en sus redes sociales, al extremo de convertirlo en el payaso de las cachetadas. Al mismo tiempo, veían con buenos ojos la candidatura de Ricardo Anaya, postulado por el PAN y otros partidos paleros. Ese ninguneo a Peña les costó bastante, y más temprano que tarde se les empezó a revertir. Cuando era evidente nuestro crecimiento, estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos. Tengo información de algunas de sus reuniones. Recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo de 2018, en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el Hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos, a la cual asistió como expositor una empresaria de Venezuela llamada Lorenzo Mendoza, para hablar sobre el chavismo, socio de su homólogo mexicano, Juan Gallardo Corona, quien fue hospedado en la casa de Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de la cadena de Cinépolis, y en ese entonces presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es curioso, pero en la reunión, el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar. Claudio X González, padre, le replicó, molesto, y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país. Creo que al final, esto último fue lo que prevaleció, y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces, financiaron un sistema de ataques, llamados PGLeaks, que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios, cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores. Por entonces produjeron también una serie sobre el populismo con 4 capítulos, una sobre los orígenes y males del populismo, otra con la aparición de Stalin y Hitler como populistas, el tercero con Fidel Castro y Hugo Chávez, y por último, el dirigido a mi persona, con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas, Lorenzo Meyer, entre otros, en contra mía, sacados de contexto. En ese entonces, ni Televisa ni Azteca, ni los productores o difusores de series en el extranjero aceptaron transmitir dicho bodrio, aun cuando ofrecían 80 millones de pesos. Es muy probable que en esta perversa estrategia haya participado Carlos Salinas, Claudio X González, Liébano Sáenz, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora, y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero, quien había trabajado en Televisa, destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de esa empresa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni obviamente reportados. En vísperas de las elecciones de 2018, Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018, con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial, aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia. Hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de su revista Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Agustín Coppel-Luken, Grupo Coppel, Alejandro Ramírez, Cinépolis, y Germán Larrea, Grupo México, entre otros, según mis fuentes. Además de lo de Punta Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández, un general. Participaban en esos cónclaves Claudio X González, Carlos Slim, Eugenio Garza Herrera, Alberto Valiere, José Antonio Fernández, Daniel Servitske, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díez Morodo y otros más. En uno de estos encuentros pasaron la charola para pagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó $1.000.000, pero destacó el desplante de Roberto Hernández, quien, muy excitado, exclamó: «Yo pongo $5 millones». En la medida que crecíamos en la campaña, y no les resultaba ni la guerra sucia, ni la adhesión de Fox y de otros impresentables, la desesperación del grupo de potentados los llevó con apuros a Los Pinos para advertirle al presidente Peña del grave peligro que representaba mi candidatura y la necesidad de unirse, como lo habían hecho en 2006, cuando el PRI ayudó al PAN a cerrarnos el paso, o como en 2012, cuando el PAN ayudó al PRI para lo mismo, mediante el fraude y la imposición. En esa reunión le plantearon, todavía con un dejo de arrogancia y mostrando su más íntima y arraigada simpatía por el PAN, que el presidente les ayudara a convencer a Meade de que declinara a favor de Anaya. La respuesta de Peña fue que esperaran, y que él no podía para entonces hacerle semejante planteamiento al candidato de su partido.
puesto que él, por cierto, aunque recomendado por Videgaray, su compañero de generación en el ITAM, también, como es obvio, Peña veía encuestas y tenía que sopesar si valía la pena adoptar una decisión de esa complejidad solo para complacer a un grupo de mafiosos del sector privado a quienes le habían dado todo y que al final lo habían traicionado o nunca habían abierto la boca para defenderlo. Recuerdo en este punto el comportamiento del grupo de derecha en otros momentos de nuestra historia. No hablo solo de la tremenda traición que le costó la vida a Francisco I. Madero, sino de tiempos posteriores. Es sabido que la mayoría de los empresarios de Monterrey siempre han presionado para sacar raja del gobierno, y en especial de la hacienda pública. El gran escritor José Agustín, en uno de sus libros sobre la tragicomedia mexicana, relata que durante el cardenismo, el Grupo Monterrey impulsó la creación del PAN, promovió la candidatura opositora de Juan Andreu Almazán al llegar a la presidencia. Manuel Ávila Camacho los aplacó concediéndoles importantes prebendas. José Agustín sostiene: después de algunos titubeos, los empresarios decidieron aprovechar la oportunidad. No tenía caso aferrarse a resentimientos ideológicos si el régimen ofreció tan buenas condiciones. Atrás se quedó la pasión almazanista o las simpatías por el PAN. Muchos empeñosos y ambiciosos titanes de la industria habían surgido con los gobiernos de la Revolución y se movían muy bien dentro de tan peculiares aguas. Otros pasaron de los altos puestos políticos a negocios jugosos que los enriquecieron en poco tiempo. Y otros más, los de raigambre porfirista, que sobrevivieron a la revolución. También se integraron en la nueva política. Por ejemplo, los grandes jerarcas del Grupo Monterrey en enero de 1942 se reunieron con el presidente Ávila Camacho para manifestarle alegremente que abjuraban de sus aficiones oposicionistas, pues habían comprobado que el nuevo gobierno, en verdad, no caía en los errores del anterior. En realidad, todos los patrones obtuvieron facilidades enormes, que iban desde exención de impuestos, subsidios, créditos, aligeramiento de trámites, hasta franca complicidad en muchos casos. Esto mismo se repite después del lamentable y reprochable asesinato de don Eugenio Garza Sada, en ese entonces el presidente Luis Echeverría, con la intención de atemperar el efecto político de los acontecimientos y congraciarse con los empresarios de esa entidad. Inventó el mecanismo de la consolidación fiscal, por el cual los empresarios podían reparar pérdidas en empresas fantasma y al final demostrar en el papel que prácticamente no obtenían utilidades y así evadir el pago de impuestos. El otro caso se registra cuando José López Portillo, con dinero del presupuesto público, rescató de la quiebra a la empresa Alfa, emblema de las industrias de Monterrey. En octubre de 1981, por instrucción presidencial, Banobras le otorgó a ese grupo industrial un crédito por 12,000 millones de pesos de ese entonces, más de 20,000 millones de lo que es ahora, de los cuales 60% se debía pagar a una tasa de interés de mercado y el 40% restante a una tasa preferencial y en condiciones muy favorables. Pero a pesar de esas apapachos y tratos especiales, los dueños del dinero siempre tacharon tanto a Echeverría como a López Portillo de populistas, demagogos y corruptos. De ahí que no es descabellado lo que me dijo alguna ocasión el presidente Peña sobre el carácter traicionero de la oligarquía económica. Ciertamente, no todos son lo mismo, y no a todos se les puede meter en el mismo costal. Me consta que en el terreno público, Carlos Slim, el finado Alberto Balleres y otros han respetado la investidura presidencial. No se apasionan tanto por lo electoral, y, aunque no estén de acuerdo con nosotros, actúan con prudencia. Más de la mitad de los que se lanzaron en esa ocasión en contra nuestra ya han cambiado su actitud. Es más, en un acto de autenticidad insuscitado, Eduardo Tricio me ofreció disculpas hace no mucho, caso distinto en el caso de otros importantes, hombres de negocios y de empresarios de menor monta vinculados al PAN, que actúan en demasiado fanatismo conservador. Por ejemplo, en 2021, en la campaña federal intermedia por el Congreso, un hijo de Claudio X González, cuyo padre siempre ha sido dirigente de la cúpula empresarial, promovió la integración de partidos y organizaciones de las clases medias y alta en contra de nosotros, con la consigna dirigida a mi persona, según la cual, si no le quitamos la cámara, perderemos el país. Ahora que escribo, me acuerdo de mi querido Carlos Monsiváis, quien seguramente, en su columna, por mi padre, Bohemios, podría haber apuntado: no es para tanto, mi buen. También recreo aquella anécdota de quien estaba en el paredón por órdenes de Villa y alcanzó a decirle: pero, mi general, ¿por qué me fusila?
si yo con unas nalgadas tengo. Reitero que, aunque no todos los grandes empresarios se metieron en la elección pasada, sí hubo casos de algunos de menor rango económico, pero con posturas muy conservadoras o movidos por el fanatismo, que sí se lanzaron abiertamente contra nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, fue Gustavo A. de Hoyos Walter, quien presidió hasta hace poco la Conferencia Patronal de la República Mexicana, Comparmex, organismo que actúa más como un sector del PAN que como una auténtica representación empresarial. Un año antes de la elección de 2018, escribí el guión para un video que fue grabado con la siempre solidaria participación de Epigmenio Ibarra y que se titula Esto soy. Es una obra semejante a la que produjo el también gran compañero y cineasta Luis Mondoki, llamada ¿Quién es el señor López? En el guión para el documental de Epigmenio sostuve. Nos corresponde, en este corto tiempo de menos de un año, convencer que nos mueve el amor al prójimo y no la ambición al dinero o la parrafarmenia del poder. Estamos informando, quitando miedos, porque la mafia, que no quiere dejar de robar, asusta diciendo que somos mesiánicos, populistas o autoritarios. Estamos persuadiendo que el cambio será ordenado y pacífico y en beneficio de todos. Con miras al 2018, nosotros haremos lo que nos corresponde, pero será el pueblo el que decida sobre su destino. Si llegamos a Palacio Nacional, por voluntad de los mexicanos, consagraré 6 años más de vida a trabajar con intensidad por mi patria, pero con toda franqueza. Como lo he dicho en otras ocasiones, si nos gana la mafia o la gente no se decide, yo no volvería a ser candidato a nada. Reitero, seguiré luchando por mis ideales hasta que muera, pero no actuaría como líder del movimiento ni permitiría que me consideraran dirigente moral. Eso me apena. Es mejor el relevo generacional. Afortunadamente, hay otros que tomarían la estafeta. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades. Ahora bien, ¿qué sería de mí si no ganamos la presidencia? Me iré a vivir a la quinta, la chingada. En ese encierro verde y lleno de vida animal y vegetal, trabajaría en labores de siembra y cuidado de plantas. Escribiría y saldría a dar clases de historia a jóvenes de Tabasco y de Chiapas. Tendría que convertirme en maestro para enseñar y obtener ingresos, porque no soy rico. Aunque, repito, para no ofender a nadie, no todo el que tiene una fortuna es malvado. Además, de esa manera, dejaría sin argumentos a los conservadores, que tienen como una de sus obsesiones estar preguntando acerca de qué vivo, si no trabajo. Así, cuando menos, les podría estar diciendo que vivo del loro de Palenque. En la chingada, siempre he tenido la quietud necesaria para el quehacer intelectual. Ahí hice mi discurso del desafuero y he escrito borradores y varios de mis libros. Podría también jugar dominó como Beatriz y con mis hijos y practicar otro de mis pasiones, el béisbol. En fin, este es mi plan B, pero todo será como el pueblo mande y como Dios quiera. Eso dije entonces y ahora sostengo que me retiraré de la política y me iré a Palenque, pero no a dar clases ni a participar en nada público. Solo escribiría para publicar, pasando los años, sobre un tema que me apasiona, conocer a fondo cómo era el pensamiento predominante en las sociedades prehispánicas mesoamericanas y sus contrastes con las ideas traídas por los europeos. Unos meses antes de la elección, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez. Una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: señores, por favor, sean serios. También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Meade y Anaya. La veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío argumentando que él tenía otro oficio. Era y sigue siendo un hombre de negocios, y por cierto, nada tonto. Por esos días, sin embargo, Slim trastabilló, porque en un acto armado para defender la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco dijo que yo estaba equivocado al no aceptar que se trataba de un buen negocio. Con mucho respeto le contesté que si así pensaba, que invirtiera él, porque nosotros considerábamos que era buen negocio para políticos corruptos, constructores y desarrolladores inmobiliarios, pero mal negocio para la hacienda pública y para los intereses de la mayoría del pueblo de México. También por entonces habló de otra reunión del grupo oligárquico con el presidente en la que le fueron a decir que Anaya declinaría en beneficio de Meade. Sin embargo, al parecer, el presidente Peña tampoco vio con entusiasmo esa iniciativa. Hay muchas otras versiones al respecto,
Se dice que quienes les abrían la puerta de los Pinos eran Aurelio Nuño, Alejandro Quintero y Miguel Osorio Chong. Este último se valía del yerno de Slim, Arturo Elías, que buscaban ser candidato a la gobernatura del Estado de México. A esta comedia de transiciones solo agregó que, aun siendo Videgaray el más cercano cómplice de Ricardo Anaya, fue el encargado, por órdenes de Peña, de investigar las propiedades de Anaya, hasta comprobarle que había comprado a precios muy bajos y con influyentismos unos terrenos en Querétaro en los que luego construyó unas bodegas en sociedad con su suegro. Téngase en cuenta que, como lo sostuvo en el debate, Anaya convirtió en su principal spot de campaña el dicho de que, si ganaba la elección presidencial, su primer acto de gobierno sería el de meter a la cárcel a Peña por corrupto. Pero lo definitivo de nuestro triunfo fue la activa, consciente y decidida participación del pueblo. La gente estaba harta de la corrupción, de la impunidad y de la humillación de las élites, y decidió darse la oportunidad para emprender juntos la cuarta transformación de la vida pública de México. Recuerdo que el cierre de la campaña en el Estadio Azteca fue una gran fiesta. Ahí sostuve que habría entre la gente una alegría contagiosa y vibrante porque el ánimo de la sociedad y las encuestas indicaban que íbamos a ganar las elecciones del domingo próximo. Breve paréntesis. Te invito a que te suscribas a mi canal. Con esto, ayudas a generar más contenido. Continuemos. Estamos a punto de comenzar la cuarta transformación en la historia de México y de convertir en realidad los sueños de muchos mexicanos de antes y de nuestro tiempo. Lo que vamos a consumar viene de lejos y se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compañeros, hombres y mujeres, de distintas clases sociales y corrientes de pensamiento que en su momento lucharon por las libertades, la justicia, la democracia y la defensa de la soberanía nacional. Recordamos con admiración el respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos, campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros y defensores de derechos humanos y de otras causas. Aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 y de dirigentes como Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Rubén Jaramillo, Otón Salazar, Alejandro Gascón, Mercado, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Salvador Nava, Manuel Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien rindo un homenaje. Les adelanto que el 1 de julio voy a votar por ella. Lo alcanzado en los últimos tiempos se lo debemos a muchos mexicanos de todas las regiones, culturas y clases sociales del país. En este día memorable recuerdo con cariño a José María Pérez Gay, Arnoldo Córdoba, Luis Javier Garrido, Hugo Gutiérrez Vega, Julio Scherer García, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso y Carlos Payán. Y celebro que siga con vida y con el ánimo siempre joven, Eletina Poniatowska. Nunca olvidaremos a dirigentes sociales, campesinos, obreros, indígenas, amigas y amigos, gente sencilla y buena que empezó la lucha con nosotros y no se nos adelantó, mujeres y hombres que fallecieron deseando ver este momento. Estoy seguro de que en la noche del domingo, desde el cielo, van a celebrar el triunfo que ellos ayudaron a construir. La victoria del domingo se ha ido concretando con la abnegación de muchos. No surge de repente ni brota únicamente del malestar que provocó el antiguo régimen autoritario y corrupto que está llegando a su fin. Los frutos que ahora comenzarán a recogerse vienen también de la siembra de ideas, del trabajo y la perseverancia de dirigentes políticos de todos los niveles y regiones de México. Muy poco ha sido espontáneo o han quedado al azar. Con anticipación decidimos poner las ideas por delante, apostar a la vía pacífica y aplicar las premisas de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. El trabajo que se ha realizado en estos últimos años ha consistido en hacer conciencia sobre la necesidad de lograr, mediante la organización y la participación de los ciudadanos, un cambio verdadero. Poco a poco la ciudadanía ha ido cobrando conciencia de algo que no es necesariamente evidente, la existencia y el predominio de una mafia del poder. Asimismo, nuestro trabajo ha permitido extender la idea de que el problema central es la corrupción, que esa es la causa principal de la desigualdad social y económica, de la violencia y de otros males. Desde luego, para lograr esta revolución de las conciencias y la construcción de una voluntad colectiva como fuerza transformadora, se requiere de un enorme trabajo educativo con la gente. Demanda predicar con el ejemplo, exige temple, convicción y perseverancia. Pero de que se puede, se puede. Nuestro movimiento es el mejor ejemplo. En poco tiempo hemos contribuido en forma decisiva a cambiar la mentalidad de amplios sectores de México. Hemos puesto en evidencia las formas de manipulación y control del actual régimen y hemos dejado en claro que el PRI y el PAN representan lo mismo. Hoy la gente es más consciente de la existencia de un pequeño grupo que controla las instituciones, entiende mejor de cómo dominan y de su desmedida avaricia. Pienso que, hasta ahora,
Esta ha sido la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce y que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización es el despertar de muchos ciudadanos de clase media que antes hasta nos insultaban y que ahora nos respetan y que votarán por nosotros. Otro tanto ocurre con la mayoría de los jóvenes. Soy el candidato de más edad, pero los jóvenes, con su imaginación, rebeldía y talento, saben que representamos lo nuevo, la modernidad forjada desde abajo y para todos. Con base en lo logrado buscaremos emprender una transformación pacífica y ordenada, sí, pero no por ello menos profunda que la independencia, la reforma y la revolución. No hemos hecho todo este esfuerzo para meros cambios cosméticos, por encima, y mucho menos para quedarnos con más de lo mismo. La cuarta transformación será pacífica pero radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz y que el propósito es arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. En la noche del día de la elección, el 1 de julio del 2018, se dieron a conocer los resultados. Ganamos la mayoría del Congreso, 5 de 9 gubernaturas, y con 31 millones de votos, 52% del total de los sufragios, obtuvimos el triunfo para la presidencia de la República. En mi primera intervención, al conocerse los resultados, manifesté: este es un día histórico y será una noche memorable. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y partidos. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero, la patria es primero. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. En materia económica, se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción o ilegalidad. Si encontráramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales, es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes. La transformación que llevaremos a cabo consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones, y por ello es inteligente, honrado y trabajador. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Incluye a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza. Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni endeudar al país. Tampoco habrá gasolinazos. Bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública para impulsar actividades productivas y crear empleos. El propósito es fortalecer el mercado interno y tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. El Estado dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres, a pobladores del campo y de la ciudad, a migrantes, a creyentes y no creyentes, a seres humanos de todas las corrientes de pensamiento y de todas las preferencias sexuales. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. A partir de mañana, convenceré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México
que aplicaremos desde el inicio del próximo gobierno. Me reuniré todos los días, desde muy temprano, con los miembros del Gabinete de Seguridad Pública, es decir, habrá mando único, coordinación, perseverancia y profesionalismo. Seremos amigos de todos los pueblos y gobiernos del mundo. En policía exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica a las controversias. Con el gobierno de Estados Unidos de América buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincando en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Amigas y amigos, agradezco las muestras de solidaridad que he recibido de dirigentes y de organizaciones sociales, políticas y religiosas del mundo. Ya hemos contestado las primeras llamadas de felicitación de jefes de Estado y de gobierno de algunos países. A todos, nuestro sincero agradecimiento y respeto. Debo reconocer el comportamiento respetuoso del presidente Enrique Peña Nieto en este proceso electoral, muy diferente al trato que nos dieron los pasados titulares del Poder Ejecutivo. Fue ejemplar la pluralidad y el profesionalismo de la prensa, la radio y la televisión. Los medios de información no fueron, como en otra ocasión, correos de transmisión para la guerra sucia. También mi gratitud a las benditas redes sociales. Amigas y amigos, reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré porque mantengo ideales y principios que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo con toda mi alma poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos.